Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis contamos con la presencia del general Antonio Rivero. General, le saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás tú? Pues Bien por acá, sí, dentro todo muy de la bien. lucha. Así es, con algunas inquietudes desde el punto de vista venezolano, cómo se está manejando los hilos políticos. Pareciera de alguna manera que hay un nuevo ruido que mantiene tanto a los del Partido Socialista Unido de Venezuela como a los de la oposición un poco preocupados porque nos recuerda ampliamente cuando falleció Hugo Chávez y escondieron esa noticia durante 3 meses. Entonces queremos saber si dentro de la Fuerza Armada hay algún ruido con respecto a estos audios que pusieron a circular de si era Diosdado Cabello o no, si tiene COVID o no, si se está recuperando o no. ¿Qué está pasando en la Fuerza Armada ahorita, general? Bueno, mira, esto no debería mencionarse como que estuviera pasando en la Fuerza Armada, pero lamentablemente, pues lo que obedece a Diosdado Cabello como oficial retirado y su vínculo, el vínculo político con lo militar, pues muy bien porque lo planteas de esa manera. No debería serlo, pero ciertamente está así, está pasando también. Es pertinente a la Fuerza Armada y más porque su ubicación está claramente definida dentro del fuerte Tiuna y lo que en un principio se dudaba, se creía que era parte de un show, de una disfraz, un enmascaramiento de su salud desde el punto de vista de lo que está el virus, el coronavirus y el COVID-19 como consecuencia, pues ciertamente lo admitió. Y claro, dejó esa duda, sin embargo, me permito modestamente y dentro de un cuadro de información que manejo, de fuentes muy fidedignas, pues me han hecho ver que ciertamente se vio contagiado. Y una prueba de ello no es porque lo haya dicho él, lo haya escrito. Primero en la desaparición desde el punto de vista de su programa. Como sabes, Carla, yo tengo 3 años siguiendo su programa, haciendo un programa de respuesta permanente, de desmontar la mentira, de la falsedad, el terrorismo comunicacional que a través de su programa se lleva a cabo. Y me ha permitido hacer mucha inteligencia desde el punto de vista de seguimiento sobre Diosdado Cabello en todo momento, o en casi, o en buen momento, no digamos en todo momento, pero sí de buena manera. Y esto me permitió pues, ganar fuentes de información. Y al día de hoy ya tenemos más de 4 semanas. O sea, no es cualquier cosa. Ahora, aquí se presentaron algunos elementos que pudieran haber afectado a Diosdado moralmente, y lo dije desde el mes de mayo, que sobrevendría la baja de su promoción y que estaba casi seguro que Nicolás Maduro, con la tensión que hay entre ellos, que siempre ha existido diferencias, a pesar de que se muestran muy juntos, muy solidarios, de que se hablan, por supuesto, como parte de un grupo, de un grupo criminal, tienen que apoyarse, tienen que mostrarse sólidos, porque de lo contrario, aguas abajo, sus seguidores se verían frustrados y el proyecto se caería o se vendría con mucha merma aguas abajo. Entonces, bajo esa tensión, pues la promoción de Diosdado ciertamente, tradicionalmente tenía que irse de baja. No había, pero no hubo ninguna ratificación de los más cercanos, era la promoción más grande del ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Esto le quita, le resta poder a Diosdado Cabello, porque por más análisis que haga, por más personas que tenga, fin, no es lo mismo la promoción por la solidaridad que siempre y por la compra, por el privilegio que logró esa promoción a través de Diosdado Cabello, de recursos monetarios, de cargos, de ascenso, etcétera, etcétera. Entonces, eso afectó. Pero allí el entrar en el COVID-19 fue producto de que en las Fuerzas Armadas, a través de lo que fue esas coordinaciones con los grupos iraníes, entró el COVID-19 y data de marzo, febrero o marzo, cuando una comisión de la Fuerza Aérea, encabezada por el comandante general, fue a Irán y es donde proviene ese intercambio aéreo, esas rutas aéreas, esa negociación de la gasolina y, por supuesto, el manejo militar que se está actualmente dentro de la Fuerza Armada. Y llegaron bajo esos momentos con COVID-19, lo trajeron. Bueno, en el alto mando militar, y como hemos visto, la muerte de generales, de almirantes, de coroneles, de personal de alto nivel, no vamos a decir, y es producto de que precisamente estos finales de julio, agosto, ¿a qué se debe? Que bueno, en las celebraciones que hubo de ascenso, de retiro, de graduaciones, etcétera, etcétera, mayo 1, junio, hubo contagio de buena manera entre todo este personal. Y Diosdado Cabello, que está en los 71, que es afín a todo esto, pues se pudo haber contagiado por esa vía.
Y ciertamente me han confirmado que sí. Inicialmente, bajo los primeros síntomas, estuvo recluido en el Hospital Vicente Salia del Fuerte Tiuna, y estuvo en la habitación Campúa Tadeo. Esto me lo comprobaron fuentes muy importantes, pero no podía seguir ahí por lo que implicaba esta información, esta noticia dentro del Fuerte Tiuna. Tenía que estar lo más privado. Imposible de ir a una clínica privada, dadas las condiciones de persecución y de seguridad que implicaría esto estando fuera. Y, por supuesto, pesan sobre su cabeza 10 millones de dólares. Entonces tuvieron que recurrir a habilitar una sala, una habitación, con todos los cuidados, con todas las máquinas disponibles y poder brindarle la atención. Esto ocurrió, se manejó dentro de la mayor confidencialidad, dentro de la mayor, digamos, secreto del parte militar, el parte médico, etcétera, etcétera. Pero seguía obteniendo información y se ha venido recurrentemente degenerando desde el punto de vista pulmonar. Tengo informaciones de que la saturación pulmonar es muy baja, han tratado de superársela, pero siempre cae, y es allí donde existe el problema de asistirlo mediante oxígeno. Es por esto, general, perdón que le interrumpa, es por esto que de alguna manera entonces Nicolás Maduro saca estos audios que no deben haber alegrado mucho a Diosdado Cabello, donde se busca un imitador de su voz, muy mala la imitación, porque para quienes tenemos años escuchando la voz de Diosdado Cabello sabíamos a ciencia cierta que no se trataba de él. Entonces, esto trae también una cola política, ¿no? ¿En qué condición se encuentra el día de hoy de salud y cómo está el Partido Socialista con esta información? Bueno, mira, muy bien lo que dice. Ahí vienen los audios. Yo manejé informaciones de esos partes médicos, y la desinformación, el formato de contrainteligencia ha sacado audios y ha sacado información a través de cuentas que ha hecho llegar a diferentes personas de credibilidad discretamente para que pongan el tapete y se les pueda creer lo que pueda tener. Ha utilizado esto para tratar de manejar alguna estrategia informativa, desinformativa, y contrarrestar lo que se dice de él desde el punto de vista de la gravedad. Pero esto llegó a un momento en que afecta el conjunto del régimen, y más allá de la tensión entre Maduro, le afecta a Maduro, por supuesto, y yo digo que no lo puedo asegurar en estos momentos, pero es lo que me han suministrado de alguna manera, tratando de sacar este es el primer audio, Nicolás Maduro, siendo la cabeza del partido, siendo la cabeza del gobierno, siendo el primer hombre y después Diosdado, de poder en el país político y en el orden militar, para tratar de tumbar toda esa información negativa y contraria, para decir que se está recuperando y que la solidaridad es juntarse con ellos. Pero esto, más que ser favorable, fue muy negativo. El 99,99% no creyó en ese primer audio, y ciertamente yo particularmente, que escucho, como te digo, durante 5, 6, 7 horas el programa de Diosdado para poder producir bien, captar información, yo no reconozco ese audio como tal. Siempre deja dudas, por supuesto, porque tiene una voz trastocada por los efectos de la enfermedad, etcétera, etcétera, y al final, pues, pero lo que confirma que ese audio era falso es lo que sucede al siguiente día, el día 4 de agosto, cuando sale un audio de Diosdado Cabello, que sí es, y yo particularmente me atrevo a asegurar lo que sí es, por los niveles de voz, por el compendio general del mensaje, a cómo estaba dirigido, y porque para mí, en el análisis que yo determino, puedo comprobar esto y requiero comprobarlo, por supuesto, digo que es para darle una bofetada a Nicolás Maduro, porque esto no le fue bien a Diosdado Cabello, lo dejó muy mal desde el punto de vista político, claro. Y por supuesto yo sé que Maduro buscaría la caída de Diosdado, para erradicarlo totalmente, para tratar de liberar militarmente lo que pueda ser su control de la Fuerza Armada y tener solamente a Padrino López dentro de ese contexto, porque no es la persona adecuada para él. Entonces, dentro del partido hay una distensión, se está creando una tensión en esto. Hay pugnacidad, y en la enfermedad de Diosdado es muy importante tomarla en consideración, y es un manejo informativo que no podemos obviar, por más que se diga que ya no debemos darle importancia a esta persona, porque estos son las cabezas. Si estas cabezas no existieran en Venezuela, si estas cabezas dejaran de estar allí, si fueran capturadas, si fueran puestas presas, Venezuela tiene un camino, por supuesto, con mayor oportunidad de liberarse de lo que implica este proyecto y estos nefasto que hoy destruye el país. Entonces, no podemos dejar de tomarlo en consideración, más allá
nuestro objetivo es acabar con cualquiera de estas desde el punto de vista de la usurpación de estos criminales, sean capturados, se haya justicia, etcétera, etcétera, y emprender una nueva Venezuela bajo un proceso de transición y un camino hacia una democracia. Entonces, no podemos dejar de observar esto, no podemos dejar de informar esto debidamente para saber cómo pueden ellos, en su estrategia, cometer errores y, por supuesto, que nosotros podamos aprovecharla y darle la claridad a la población para responder el momento que tengamos que utilizar toda la fuerza necesaria, principalmente la población, de la gente que sufre, que muere día a día a causa de esta ignominia que está allí presente y, por supuesto, donde cada uno es responsable grandemente. El régimen, como tal, en la sustentación de su partido oficial, tiene que, de alguna manera, entender, asumir que no pueden seguir sosteniendo esta Venezuela. Y muy importantemente, para lo que puede ser análisis posterior, el conglomerado geopolítico de Rusia, Cuba, China, sí, Turquía, Irán. A eso iba, general. Internacional a esta. Sí, a eso iba porque pareciera que entonces en esta pugna hay una lucha de poderes dentro de quienes apoyan a Diosdado Cabello y el combo que también estaría apoyando a Nicolás Maduro. Ese grupo de Nicolás Maduro no sería el más fuerte, tomando en cuenta que tienen el apoyo de Rusia, que tienen el apoyo de Irán, cuando llevaron esta cantidad de buques iraníes, y además de esto nos llama poderosamente la atención lo que tiene que ver con Tarek El Aizami, que entonces también dijo que tenía COVID. Parecía que un grupo de los del PSUV asumieron una solidaridad automática al decir todos tenemos COVID y nos parecía sumamente raro que en la misma semana salieron tantos contagiados. Entonces en esta pugna hay unos apoyados en el plano internacional y hay otros que están fortalecidos con Diosdado Cabello, pero entonces Rusia está tomando terreno con Maduro en Venezuela. Mira, Rusia es la cabeza. Yo inicialmente en mi denuncia que hice sobre Cuba y el establecimiento militar en Venezuela y la relación de Hugo Chávez con los castristas, pues los Castro, pues no deja de ser pues, esa información real. Pero realmente quien estaba detrás de todo esto y quien ha sido siempre, desde la Unión Soviética, era el proyecto de Fidel en los años 60 sobre Venezuela y la infiltración de Hugo Chávez en la Fuerza Armada y el proyecto a 20 años que habló el guerrillero después me recuerdo el nombre. Bueno, Chávez era esto y Putin, desde el año que asumió el poder, que asumió Fidel de primer ministro, su vínculo con Venezuela no ha dejado de estar presente. La relación militar, el gasto multimillonario en sistemas de armas, la recomposición que ha venido teniendo con Nicolás Maduro, la presencia militar cada vez más fuerte en Venezuela de parte de los rusos. No es mentira. Los cubanos no pudieron porque no tenían esa fuerza y lo hicieron cada vez más vehemente la presencia militar y por supuesto el control. Ahora, muchos dicen y analistas señalan desde el punto de vista económico que le paguen su sistema de armas. Esto es segundo plano. El interés ruso, el interés soviético es control de América, es control totalitario, es oponerse a los Estados Unidos. No es en balde ese desarrollo que acaba de mostrar desde el punto de vista naval que dice Putin que va a llevar a cabo o se está llevando a cabo en el orden de una potencia como esta y de crear submarinos del nivel que está creando, de embarcaciones que busca que el 70% de la flota rusa sea totalmente moderna, nueva, sus sistemas misilíticos, etcétera, etcétera. Y ha buscado sobre Venezuela, que es importante, porque se ha dicho que si de presentarse una base aérea rusa en Venezuela, pues intervendrían los Estados Unidos. Pero es que no, Venezuela toda prácticamente se busca convertirla en una base militar rusa, toda Venezuela, porque la ideología, el concepto estratégico de la guerra, el concepto estratégico de empleo del ejército, se está adoptando toda la teoría bélica o militar rusa. Entonces, bajo esa concesión, ¿qué quiere decir? Que si crean los 27 unidades tácticas, es decir, batallones, con la misma teoría de esta rusa, y que están en este año, comenzó este año esa creación, bueno, tendremos a toda Venezuela, no necesariamente con rusos, pero sí con un pensamiento, una idea, un empleo táctico totalmente ruso y con unos sistemas de armas totalmente desde el punto de vista de combate ruso. Entonces, Venezuela se convierte o la convierte en un gran escudo, eso como cualquier zona en el Medio Oriente, desde el punto de vista de la OTAN o desde el punto de vista ruso,
Y eso es lo que busca realmente, pero no solamente Venezuela, lo busca y lo proyecta hacia el resto de Sudamérica a través de los movimientos del Foro de Sao Paulo. Eso no es mentira. Entonces, esto hay que saberlo, entender bien, saberlo colocar en el tapete y saber cómo atacar esto para contraponerlo. No es libertad, no va a ser democracia, no va a ser un bienestar para toda la población, no va a haber igualdad desde el punto de vista de los derechos y por supuesto todo lo que se oponga va a perecer o va a estar preso, va a estar exiliado, etcétera, etcétera. Entonces Venezuela sigue siendo en este proyecto pues para Rusia y todo ese conglomerado que utiliza incluso a Irán de pantalla para que si comete un terrorismo venga a Irán, pero la cabeza y quien está de todo esto sigue siendo la inducción rusa de Putin bajo ese esquema que se proyecta incluso a permanecer en el poder hasta el año 36. Ahora internamente, sí. dentro de la Fuerza Armada hay que verlo con ojo y todos los eventos que están sucediendo, no dejar de vincularlo y saber cómo atacarlo, saber cómo contraponer, saber cómo informar a la población debidamente de él. Ahora, haber planteado esto el día de hoy en general, de alguna manera, pues nos pone en alerta a todos los venezolanos porque es una realidad muy fuerte. Lo que se quiere entonces en Venezuela es convertirla toda completa en una base militar rusa. Y además de todo esto, esta pugna que hay dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero ¿cómo está la oposición venezolana? Usted hace unos meses nos confirmaba su participación de alguna manera en lo que tenía que ver con la Operación Gedeón. Sabemos que todos los actores políticos, militares que están en el exilio siguen trabajando de cerca en buscar esta libertad del país. Pero entonces el día de hoy hemos visto también cómo 28 partidos se ponen de acuerdo para no ir a elecciones. Vemos que muchas veces quizás el presidente interino no escucha todas las recomendaciones que se le da desde el punto de vista de los expertos en política, en el área militar, en el área de salud. Entonces, el día de hoy, ¿qué le decimos a los venezolanos? Le planteamos la cantidad de problemas y obviamente denunciamos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se sale de la dictadura de Nicolás Maduro? Muy bien, Carla. Esto debe ser ya la caracterización de lo que existe en Venezuela, todo el mundo lo sabe. Como dicen, ya no da más, o como digamos, no es necesario sumar una raya más al tigre de lo que significa este tigre criminal que está en el poder y que usurpa el poder, que secuestra a Venezuela, que se une a un conglomerado de países, de naciones o de gobiernos totalitarios, de conquistadores, porque es una conquista lo de Rusia como tal. Entonces, desde ese punto de vista, de esa caracterización, tenemos que buscar solución, pero no debemos dejar de apuntar lo que anteriormente hemos apuntado y todo desarrollo de eventos que está alrededor de cada uno de estos personajes y de cada uno de estos eventos que ocurren de alguna manera, hay que tomarlo en consideración para saber cómo atacar y presentar la solución. Yo he planteado cosas de esta naturaleza, inclusive, como creo que te dije, al propio Juan Guaidó, aquí donde estoy ahorita sentado en este momento, en esta sala, le presenté a Juan Guaidó hace aproximadamente 2 años un plan que a él le gustó mucho, hizo sus observaciones, pero ahí estuvo. Y parte de ello, creo que de alguna manera lo pudo haber puesto a partir de que asumió. Ni siquiera iba a ser presidente, no pensaba que iba a ser presidente de la República encargado. Entonces, si hay forma de salida, yo sí creo, soy optimista, yo lucho. Alguien una vez, un periodista, un colega tuyo me preguntó hace 4 años, 5 años, más o menos, me preguntó que si yo veía la luz en el horizonte, y yo siempre la veo porque siempre estoy luchando y trabajando. Ya vemos personas que estamos en ese interín. Por supuesto, los obstáculos son inmensos, y desde el punto de vista político, de dirigencia política, de partidos políticos, lamentablemente, más allá de que algunos o varios no podemos generalizar, tienen la mejor intención de sacrificar de esto y que, por supuesto, no podemos dejar de obviar, no puede dejar de contar con que sea pacífico, evitar derramamiento de sangre, que puedan renunciar, que era el momento de renunciar, pero esa renuncia no existe desde el punto de vista legítimo en Nicolás Maduro y todo ese régimen. Tiene que salir, tienen que ser desalojados. Y el proyecto, precisamente, yo le presentaba a Juan, tienen que ser desalojados. Usurpan el poder, se le debe dar. Aquí voy con soluciones. Se le debe dar tiempo de salida. Se le debe dar un ultimátum de salida. Y en ese tiempo preparar acciones de manera conjunta, claro, en 3 planos. Un plano donde la mayor fuerza, que siempre debe ser, porque es el principio y fin último de toda política, así sea la guerra,
porque la guerra es la continuación de la política por otros medios, así sea la guerra, el fin último es la nación, es la población, es el bienestar, es la propia paz. Ese es el fin último y el principio, el fin último de todo esto. Entonces tiene que llevar a participar desde el punto de vista político a la población que quiere, que demanda mayoritariamente un cambio. Y por supuesto hay acciones que tienen que llevarse de manera subliminar, indirecta, que hay que manejarla. Y hay cosas soterradas que no se pueden mostrar dentro de un plan. Yo le explicaba eso a Juan Guaidó y eso es lo que debe preverse dentro de un conjunto de acciones. Tiene que irse a una escalada. Yo me alegré mucho cuando escuché a principio de año de parte de los Estados Unidos, del conjunto de países que apoyan a Juan, de esa gira que llevó a cabo, y que vendría una escalada de acciones que permitieran llegar al culmino y de poder finalmente acabar con la dictadura. Lamentablemente esa escalada se vio obstaculizada por un factor externo, sí, que es el coronavirus, la pandemia como tal. No dejo de mencionarlo porque es cierto, nos ha afectado a todos, ha afectado todo proceso como tal, pero no deja de tenerse presente y no debe dejarse de tenerse presente en darle solución a esto, más allá de estos obstáculos, inclusive de la propia pandemia, y es posible llevar a cabo, realizar acciones y que deben ser lo más inmediatamente posible. Y hablo del factor tiempo mediante una programación, mediante un conjunto de acciones que escalen a una definitiva, donde converjan matemáticamente pues ese conjunto de acciones con el tiempo y por supuesto la merma de ese régimen, no solamente en lo nacional, sino en lo internacional. Y allí cobra fuerza, la diáspora cobra fuerza, el personal en el exilio, y sí, cobra fuerza el tercer actor, que es el apoyo internacional, que debe ser integrado. Sin apoyo internacional no hacemos nada. Y es la fuerza militar la que en coalición puede proporcionar. Tengo planteamientos militares de estrategia en ese sentido. Yo le he presentado en algunos expertos, lo ven con buenos ojos, hay cosas que no puedo presentar públicamente por la connotación de lo que eso implica, pero sí es factible, este año es factible poder realizar este tipo de planes en ejecución que garanticen realmente el acabar con esta dictadura, tiranía, narcoterrorista, etcétera, como se pueda denominar, ya está caracterizado, porque no debemos permitirnos más muerte, más miseria, más calamidad, más hambre, más enfermedad en nuestro país, más sufrimiento de exilio, más familias desbocadas desde ese punto de vista. No podemos permitir más esta ignominia destructiva que no le importa a Rusia, que no le importa a Irán, que no le importa a China, que no le importa a ninguno de estos países, nos importa a los venezolanos y nos importa a los americanos desde el punto de vista de esa geopolítica que queremos vivir en paz, la región, la tranquilidad. No podemos seguir prolongando esto y es necesaria una actuación que sea o bajo ese pensamiento de escalada de un conjunto de acciones hasta lograr definitivamente la presión y la salida sin estimar a Rusia, porque Rusia está por allá bien lejos. Sí, claro, y ellos, totalmente. No se puede subestimar de alguna manera. El carácter manda desde el punto de vista de países que se oponen, por supuesto, a esa condición bélica en la forma como puede presentarlo cualquier país asiático. Así es que no se puede subestimar de ninguna manera todo el poder militar que hay detrás de una dictadura. No se está luchando con un país en democracia, con un gobierno democrático, se está luchando contra un monstruo muy grande, pero todos estamos seguros que puede haber siempre, como usted lo dice, general, una luz al final del túnel. Gracias por habernos acompañado hoy en Impacto Venezuela. Siempre es un placer conversar con usted. Vamos a seguir en contacto porque sabemos que es necesario mandar el mensaje a la población de la esperanza que hay en líderes como ustedes, en militares, en los partidos políticos de oposición. Siempre hay una luz al final del túnel. Gracias, general. Es una cuestión de humanidad esencialmente. Así es. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carla.